Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Oh, hey. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de Semanario Televisión. Vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con el futuro. Y si hablamos de futuro, sin duda hablamos de una de las políticas de Estado más importantes que tendría que tener cualquier país, como es la educación. El tópico que vamos a estar hablando en el segundo bloque tiene que ver con que solamente 13 de cada 100 jóvenes termina en tiempo y en forma sus estudios secundarios. Esto lo vamos a estar hablando en el segundo bloque con Nicolás Campoli, que es economista senior de Ecosur. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando con un amigo de la casa, como es el politólogo Emilio Graglia, hablando de las repercusiones y consecuencias, o no, se lo vamos a estar preguntando, del apoyo de Estados Unidos al presidente Milei. Ya lo pasamos a saludar a Emilio Graglia, politólogo. Emilio, ¿cómo te va? Gracias Muy bien, por venir Cristian. nuevamente. Mucho gusto, como siempre. ¿Nos ayudas a desborrar un poco qué tiene que ver esta visita, apoyo a cambio de, si es que hay, de Estados Unidos en plena crisis después de las elecciones del 7S en Buenos Aires, donde tuvo un revés electoral y tuvo que recurrir a raíz de los mercados que no tomaron bien ese mensaje del apoyo de Estados Unidos? Yo creo que vos lo dijiste bien. Es un salvataje del gobierno de Estados Unidos al presidente Milei, no a la Argentina, Claro, a Milei, a Milei. para que Milei trate de llegar al 26 de octubre con posibilidades de tener un resultado electoral favorable. Y a partir de ahí hacer las reformas estructurales que el Fondo Monetario Internacional le viene exigiendo desde los inicios de las negociaciones del fondo con el gobierno de Milei y antes con el gobierno de Mauricio Macri. Es Porque un fue muy salvataje. símil. Trump también en su momento ayudó a Macri para ver si podía ser reelecto también con ese préstamo y no le fue tan bien. Es casi la misma Símil. película. Ajá, estamos Es casi la repitiendo. misma película. Los actores hasta se repiten. Por ejemplo, Claro. Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Pero es un salvataje a Milei. El tema de fondo tiene que ver con la crisis, o sea, porque llega a esta instancia por una crisis económica muy grande. El viernes de la semana pasada estaba a un paso del abismo. El Río País que se había disparado cerca de los 1500, todas esas son señales que... Claro, una crisis económica derivada desde mi punto de vista de una crisis política, de una crisis de gobernabilidad. Un gobierno como el de Milei, sin aliados, la misma Patricia Bullrich dijo, estamos solos. Entonces, ya no se trata de si ha ganado o no en primera o en segunda vuelta. Esa es su legitimidad de origen y la tiene. Ahora, el desgaste político, la falta de aliados, la falta de socios estratégicos, ha provocado una crisis económica, además de los errores de la política económica. Pero yo soy de los que creen que el origen de la crisis es político, es la incapacidad de tejer establecer acuerdos. alianzas. Y ahí entran los gobernadores que le venían pidiendo que haya acuerdos políticos, que a Milei, dicho de su propia boca, le aburre la política, y una encargada de la política, corregime si no es así, en función de lo que dice Milei, que es Karina Milei, que no tiene experiencia política, que con todo respeto viene de ser repostera a manejar prácticamente un país. No tiene experiencia política y además se ha rodeado de lo peor de la casta, que son Claro. los Menem, como se dice ahora, ¿verdad? Claro. O sea, que son los que hacen política. La política del gobierno nacional está a cargo de Martín Menem y de Lule Menem. Entonces, cuando las alianzas sirven, entre otras cosas, para sostener y sobrepasar una crisis.
una crisis Claro. económica. Para eso te sirven los aliados. Por supuesto que las alianzas también te sirven para llevar adelante un plan económico, por ejemplo. Como puede haber sido Menem en su momento, que Claro. sin el apoyo político o la fortaleza política de Menem, Cavallo no podría haber hecho lo que hizo. Claro, pero el primer año de la gestión de Milei sí lo pudo hacer porque tenía aliados naturales, o sea, todos los que no provenían del kirchnerismo más que del peronismo, todos estaban dispuestos a colaborar porque los unía Gobernabilidad. algo. Luego, en el segundo año, en este año, todo eso no sirvió de nada. Todo lo que se había hecho antes, durante el año pasado, no sirvió de nada a los fines de consolidar esas alianzas. Al punto que hemos visto votar en el Congreso a kirchneristas y anti-kirchneristas Claro. juntos. Y Entonces, gente que le pertenecía, diputados que le pertenecían antes a la fuerza de Milei, como Marcela, la periodista, y otros que pertenecían, habían asumido con la Libertad Avanza, sin embargo terminan votando con el no kirchnerismo. sostenido ni a los propios. Ni a los propios. Por Son eso pocos digo, y se pelean mucho, dice. claro, por eso digo, además, cuando el 26 de octubre va a pasar, obviamente, y más allá del resultado electoral, le restan 2 años al gobierno de Milei. Y para hacer las reformas, o sea, este salvataje es para que llegue. Sí. Ahora, supongamos que llega y supongamos, en el mejor de los escenarios para el oficialismo, que obtiene un resultado electoral Digno. favorable. Yo creo que hay que medir entre la cantidad de votos que obtuvo en las PASO Ujú. y la cantidad de votos que obtuvo en la segunda vuelta. Ese va a ser el nivel de comparación. Sí, que son extremos Sí. que tienen distancias entre ellos, grandes distancias. Pero vamos a ver si se acerca más. Yo creo que se va a acercar más a la cantidad de votos de las PASO o de la primera vuelta que al balotaje, obviamente. Pero bueno, supongamos que tiene un resultado electoral que pueda festejar de alguna manera. No va a tener mayoría No. en las cámaras. En el mejor de los casos no va a tener mayoría. Va a necesitar acuerdos. Y ha dinamitado todos los puentes con los gobernadores afines. Ha dado lugar, por ejemplo, al surgimiento de Provincias Unidas, Ujú. que se va a convertir, creo yo, Con después del peso 26 de pesado. octubre. Estamos en una- hablando de en- dos que tienen el electorado más fuerte, como es Puyaro, Radical, y Schiaretti y Yarlora en Córdoba, ¿no? Y otros gobernadores de otros colores políticos. Más los gobernadores que se pueden sumar. Entonces, si no tiene alianzas, si no tiene acuerdos, para después del 26, ni que hablar si pierde las elecciones. Ujú. Que también tendremos que ver qué significa ganar o perder, porque no es, yo creo que es una equivocación decir Milei o el peronismo. Ellos ¿Quién juegan saca con más eso. votos? Sí. Porque en realidad hay otras fuerzas provinciales. Entonces, la Libertad Avanza va a sacar más del 50% o menos del 50% el 26 de octubre. Yo creo que ni el más optimista piensa que va a sacar más del 50%. O sea que se va a decir el 27 o el mismo 26 a la noche que la mayoría no votó a favor del gobierno. Bueno, en esas circunstancias y sin aliados, ¿cómo va a llevar adelante las reformas? ¿Cómo va a sostener el plan económico que se supone que está en una situación de emergencia? Porque el salvataje no hubiera llegado si no fuera Por esta por crisis. esas circunstancias. Sí. Entonces yo creo que el panorama después del 26 de octubre va a ser muy difícil en términos de gobernabilidad Por los 2 años que le siguen. por los 2 años que le En que en quedan. realidad es uno, porque 2026 se convierte en la antesala de 2027, donde también se eligen gobernadores, diputados, senadores, Yo y creo se que le suma otros el condimentos. plan económico, hay algunos que dicen que ni siquiera es un plan económico, pero bueno, digamos que es un plan económico, ha tenido errores. Por ejemplo, no comprar reservas Cuando cuando estaba más debió barato. comprar y cuando pudo comprar, y a eso se había comprometido con el fondo. Este es un problema de escasez de dólares, como ha sido prácticamente siempre en la historia déjà vu. argentina. Entonces, bueno, no lo hizo en ese momento, es un error de la política económica, pero la base Es política. es política. Vos sabés que se me ocurre, a ver si coincidís. ¿Te acordás esa frase de Bill Clinton que lo llevó a ganar la elección Sí. en su momento? ¿Es la economía estúpido? Sí. En este sería ¿es la política estúpido? Sí, sí, yo creo que sí, y no veo ninguna capacidad de reinventarse en ese sentido.
Vos, Incluso después del discurso que dio de haber perdido, que se lo notó más sereno, por lo menos ni siquiera dijo viva libertad carajo. por unas Ajá. horas, porque después fue a Paraguay, en esa juntada de conservadores que se hizo en Paraguay, y volvió con esos desvaríos ideológicos que son después de la segunda posguerra, digamos, Claro. de medio del siglo pasado, entre el capitalismo y el socialismo, a insultar a los otros. O sea que le duró poco, pero yo no veo cómo se va a reinventar. Vos te acordás bien, Cristian, cuando Macri ya había perdido Sí. y él hace una autocrítica y dice, yo descuidé la cuestión política, La delegué la subestimó. cuestión política, la subestimé. Milei, dicho por el mismo Macri, no es que la ha delegado, se ha desentendido. Le aburre la política, dijo. Claro, pero él es presidente de la nación. Claro. Entonces, no es un conferencista, no es un panelista, ni siquiera es el ministro de Economía. Entonces, tiene que hacer política porque hay que construir políticamente. ¿Cómo será que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires dice, me voy a poner la campaña al hombro, me voy a dedicar a la Sí. política? Entonces, viene a Córdoba Le levanta la mano a un desconocido hasta ahora. con Karina Milei al lado Claro. Acusar con- con el antecedente de decir de la sospecha de corrupción. y con Martín Menem al lado. La casta. Pero además son de los dirigentes políticos que peor imagen tiene. Hoy, Karina Milei tiene peor imagen que Cristina Fernández de Kirchner. Hay que ganarle. Y la pone al lado. Y ese es su discurso en Córdoba de lanzamiento de la campaña, sin ni siquiera, como detalle, nombrar al candidato o a los candidatos Sí, de sí, Córdoba. Entonces, si él se ha puesto la campaña al hombro, puede ser que tenga ese propósito, no lo siente, no lo entiende y no tiene una campaña, no tiene políticamente una campaña organizada. Más allá de que no vuelve el kirchnerismo, ¿cuál es la otra propuesta? Si no ganamos nosotros, Argentina va a retroceder. Y es un tema político. Yo creo que ahí hay una dificultad que va más allá del económico. 26 de octubre. Sí. Sí, más allá de lo económico y más allá del 26 de octubre. Todos están analizando, muchos analizan, como si todo terminara el 26. Y ahí empieza la segunda mitad del gobierno de Milei. No, y una especulación que vos como politólogo seguramente lo venís olfateando, que se viene hablando mucho de que si no tiene muy buenos resultados, se habla de una asamblea legislativa. Eso para mí es una locura. Pero O sos sea, consciente que sí. se viene hablando de eso. Sí, eso porque hay que, los gobiernos, los presidentes tienen que terminar su mandato. Y yo creo que sería negativo para la democracia argentina que no suceda de esa manera. Ahora, el presidente tiene que dejarse ayudar. Yo no digo por sus opositores, no digo por el kirchnerismo, por quienes estaban dispuestos. Por ejemplo, Provincias Unidas, y con Schiaretti a la cabeza, es una fuerza política en construcción, pero con capacidad de dialogar. Sí. Si pensando en el 26 en el día después del 26 de octubre, es probable que no sea con el kirchnerismo que va a hacer acuerdo. Con Provincias Unidas quizás sí. Bueno, ¿qué hace en su primera salida en campaña? Denostarlo a Schiaretti. Sí, que fue 3 veces gobernador. En Córdoba, que es el dirigente político con mejor imagen. Incluso de la oposición, el dirigente que más mide. Entonces digo, esas cuestiones no es a todo o nada el 26, porque el 26, después del 26 viene la segunda mitad del mandato. Y a mí sí me preocupa que ganen lugar estos que también son extremistas, de decir, bueno, que se vaya allá, le hagamos un juicio político. Eso me parece que es tensar el sistema democrático demasiado. Hablabas del diálogo, del consenso, y hoy el único dirigente que aparece con diálogo dentro del gabinete es Franco. Sin embargo, le terminan pidiendo una cuestión de privilegio también a Franco. ¿Cómo lo ves? Esa es una movida inconducente. Yo no creo que llegue. valga la pena, porque no lleva a nada, digamos. Supongamos que prosperara, que lo eche, que el Congreso lo eche al jefe de gabinete. ¿En qué gana la democracia? Yo siempre hemos conversado, Cristian, a mí me importa siempre analizar qué suma y qué resta el sistema democrático, más allá de los actores.
Porque lo que acá no están advirtiendo los actores políticos es que se llevan puesta la democracia, Con todo lo que eso significa y todo lo que eso nos costó, con Emilio. todo lo que eso nos costó. Como siempre, muy claro, Emilio. Gracias, Gracias, por haber Cristian. venido. Corte y volvemos. La avenida del Piamonte completamente renovada. Construimos nuevas veredas, cordones cuneta y sumamos una senda para bicicletas. Con estas obras, conductores, ciclistas y peatones ya utilizan este corredor de forma segura y con una transitabilidad más fluida. Además, instalamos nueva luminaria LED en los 900 metros de avenida que unen el Polo Ambiental Rubén Américo Martí con el Parque Kempes. Hacemos obras que son soluciones para los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El saleo sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! Tiene toda 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Baba, baba.